Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, este video es más que todo para tratar el último tema que no pudimos tener durante esta semana. Para ustedes, quinto de secundaria, por los motivos que ya expliqué el día de ayer. Y bueno, para los compañeros también de quinto A de secundaria, porque bueno, ya con ellos el día que nos compete llevar clase ya no se va a dar. Entonces he decidido el tema que hoy día traté con sus compañeros del quinto C, mostrárselos mediante ese video, porque además hay una actividad muy sencilla ya que vamos a tener y que va a ser la última calificación del bimestre. Estoy segura que se van a distraer haciéndola en medio de, bueno, estos días de examen. Así que, bueno, vamos a comenzar y voy a comentarles que en esta segunda parte de la clase, ya recuerden que la semana pasada vimos lo del tema de mujeres artistas, ya vamos a verlo ahora aplicado ya al cine, ya, y cómo es que esto es importante dentro del ámbito del arte del siglo XX. Así que voy a proyectar las diapositivas como siempre para mostrarles el tema que vamos a realizar el día de hoy. Entonces voy a hacer ello. Voy a proyectarlo. Así que voy a ponerlo por aquí. Ok, ya estamos. Listo, chicos. Entonces vamos a ver lo competente al tema, ¿no? Que hila el cine y la imagen de la mujer dentro de él. Para empezar, ustedes deben recordar que dentro del arte del siglo XX, cuando iniciamos y conversábamos sobre las vanguardias artísticas, precisamente decíamos que uno de los motivos por el cual las vanguardias artísticas surgen, y tal vez ustedes pueden recordarlo un tanto el año pasado, cuando aplicamos esta técnica impresionista, ¿cierto? Con los estelados de nenúfares realizados por el artista francés Claude Monet, de que ya habían, como quien dice, pequeños atisbos de lo que vendría a ser el arte moderno posteriormente. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con ello? Los ismos como el cubismo, como el surrealismo, como el fauvismo y todos aquellos que hemos tratado, no rompen, como hemos visto, con todo el establecido, técnicamente y también en cuanto a forma, en cuanto a contenido. Ahora, ¿esto a qué se debe? A la aparición de la fotografía, ¿cierto? La fotografía que nace como tal el siglo XIX, ya posteriormente da paso a la creación del cine, que ya se da durante el siglo XX. Si ya de por sí la fotografía generaba que los artistas tuvieran que mirar más allá de la representación realista de las cosas, es decir, digamos, una persona que estaba acostumbrada a realizarse un retrato o una pintura, en esta época, ¿no? Imaginándonos y trasladándonos, ¿no? Más de 100 años atrás, yo estoy más que segura que muchos de nosotros en ese momento preferiríamos habernos tomado una fotografía a tal vez habernos mandado a hacer una pintura. Ya, y esto es porque la fotografía ya te da precisamente esta de repente afición, ¿no? A quererte verte retratado de una manera realista, cosa que desplaza a la pintura y que por ello la pintura busca otras herramientas, otros vehículos para poder expresarse, ¿no? La fotografía desplaza, como les digo, a la pintura realista, ¿no? O académica, y es lo que hace que se genere el arte moderno. ¿Qué tiene que ver esto con el cine? Que habiéndose creado la fotografía va a dar el paso a la creación del cine, ya que el cine es eminentemente movimiento. Así que, bueno, creo que todos disfrutamos mucho de ver películas, pero, sin embargo, aplicado al tema de mujeres en el arte, ya creo que va a ser interesante verlo de esta manera, pues vamos a verlo dividido en tres tipos, eh, digamos, de películas que se han hecho hasta ahora, de una manera muy sincera a criterio personal, ¿no? Ustedes pueden buscar sobre el tema y posiblemente vayan a encontrar una serie de lista de películas de directoras mujeres, pero esta es una bastante condensada, ya la cual espero les agrade y podamos entender un poquito más que así como se ve reflejado en las artes visuales el tema de la mujer, también se ve en el séptimo arte. Así que para empezar vamos a ver que el fondo de pantalla que vemos en estos momentos es el de un fotograma de la película Todo sobre mi madre, del director español Pedro Almodóvar, en el cual, si es que lo han visto, ya han de imaginar eh,
por dónde va el camino. Y número dos, si no la han visto, es más que evidente que la película gira en torno a la imagen de la mujer. Entonces vamos a empezar. Miren, el tema de la mujer en el cine es bastante amplio, no es que se haya tratado recientemente, viene desde hace muchísimos años. Tenemos películas, como las he dividido, sobre mujeres artistas, para no desligarnos tanto ahí del tema. Por supuesto, se han hecho en base a la obra de artistas mujeres. Ya vamos a hablar de algunas de ellas en particular. Las dos imágenes en blanco y negro que vemos son de dos artistas mujeres. La primera de ellas, que es la fotografía más grande, en blanco y negro, que es de la escultora francesa Camille Claudel, y al lado encontramos una mucho más pequeñita, que es el de la ilustradora inglesa Beatrix Potter, que luego trataremos más a detalle. La segunda imagen es aquella referente a todo lo que, digamos, refleja la imagen de la mujer en el cine, pero en base a la vista masculina, es decir, dirigida por un director varón. En este caso tenemos solamente un ejemplo, ya luego profundizaremos, que es esta película Todo sobre mi madre del director Pedro Almodóvar, del que veíamos justo el fotograma anterior, ¿no? Y curiosamente, si se dan cuenta, ¿no? El afiche de la misma película es como muy pop, ¿no? O sea, juega mucho, vamos a ver más adelante, Pedro Almodóvar con el tema de los colores y tiene muchas referencias pictóricas incluso. Y por último, el dirigido por directoras mujeres, ¿no? Que como habíamos mencionado de una manera muy pequeñita la anterior clase, incluso hasta el día de hoy es muy discutido el por qué se les da espacios o, por ejemplo, el sustento económico para que, por ejemplo, una película pueda ser financiada. ¿Realmente existe allí de repente algún punto importante en que hay más producciones en las cuales se apuesta cuando la propuesta es hecha por una mujer o es hecha por un hombre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante en el caso de dos directoras mujeres. Entonces vamos a empezar. El primero, en cuanto a acerca de las mujeres artistas, hay muchísimas películas, vuelvo a repetir, muchísimas películas, pero sin embargo nosotros solamente vamos a tratar una de ellas. De hecho, el tema de la vida del Camille Claudel y el mismo hecho que sea una escultora, ya, va a generar de repente un poco de sorpresa, ¿no? ¿Qué era qué es lo que sucedió con ella, ¿no? Y bueno, en el caso de Camille Claudel, como les decía, era una escultora. Ustedes saben que durante todo este tiempo que hemos estado viendo corrientes artísticas, normalmente siempre nos hemos centralizado en la pintura. No es que no sepamos que la escultura existe, por supuesto que sí, pero no la abordamos tan a profundidad. Y no es porque la pintura sea más importante, sino que a veces, bueno, en el caso de ustedes no alcanza el tiempo para poder tratarlo, pero en líneas generales a veces se resaltan mucho más las figuras de pintores que de escultores, ¿no? Tal vez el escultor más conocido que conocemos es Miguel Ángel, ¿no? Y ya desde ahí, nomás ya nos damos cuenta que la referencia que tenemos de un artista es masculina, ¿no? No es que esté mal, por cierto. Miguel Ángel, así como todos los grandes referentes del arte universal, son importantes. Como les comenté en la clase pasada, nadie dice que no deban de mencionárseles ni quitárseles de los libros, pero sí creo que la intención era comprender que a la par de ellos era también relevante poner en boga, poner en conocimiento, en discusión, ¿por qué no?, la imagen de la obra de artistas mujeres. La imagen que ustedes ven allí es una escultura de la autoría de Camille Claudel, y precisamente la escultura es digamos, una expresión artística muy discutida porque como requiere de repente en el caso de la escultura armar un armazón, valga la redundancia, ¿no? Que es como la especie de esqueleto interno que tiene la escultura, como el soporte, ¿no? A veces se piensa que solamente está derivado para un solo sexo, ¿no? En este caso para el masculino. Y si nosotros investigamos un poquito sobre la vida de Camille Claudel, nos vamos a dar cuenta que incluso para la época, les estoy hablando del siglo XIX, aunque ella vive hasta el XX, digamos, nosotros la vemos vestida y no imaginamos que es una escultora, ¿no? Ahora como que tenemos una idea de cómo los artistas se visten, ¿no? Y es increíble, ella se sube, ¿no? Hace estas esculturas increíbles, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, perfecto, ¿no? Sabemos que entonces existe esculturas hechas por Camille Claudel, sí, pero el tema es que ella finalmente se ve eclipsada por la figura del que era su pareja en este momento, que era Auguste Rodin, que es el escultor francés y creo que del arte moderno más conocido dentro de la historia del arte, que siempre cuando se habla de Camille Claudel, y se los digo por experiencia propia, cuando era mucho más pequeña y me gustaba ver esculturas y lo demás,
no tenía el conocimiento de Camille Claudel más que como la pareja de Rodin. Y posteriormente cuando fui leyendo un poquito más, leí algunas cosas, vi algunas películas y con algunas investigaciones que salieron durante los últimos años, se había visto de que muchas de las obras que estaban firmadas por Rodin eran de autoría de Camille Claudel. Y por ahí va a ir el tema de la película que vamos a ver más adelante, un extracto pequeño, ¿ya? Sobre la vida de ella y cómo es que, vuelvo a repetir, se ve eclipsada y finalmente los últimos años de su vida los vive en un lugar bastante solitario, bastante triste, que creo que a ninguna persona le gustaría, digamos, culminar su vida de esa manera. Pero luego lo vamos a ver más adelante. El segundo, bueno, siguiendo en el mismo tópico de mujeres artistas, tenemos la obra de Beatrix Potter, que es una ilustradora inglesa, como les decía, es muy conocida, tal vez no por el nombre, pero sí por esas ilustraciones de conejos, ¿no? Muy, creo yo, famosos, porque se llegaron a hacer así, con esta textura acuarelada, en fin. Y si bien la historia no es dramática, por decirlo así, sí vemos de alguna forma dentro del contexto cómo es que le cuesta a ella como mujer en esta época, pues conseguir la publicación de sus libros, incluso hacerse conocida. Es más, el hecho que no sepamos tan su nombre ya nos dice bastante, ¿no? En segundo caso, tenemos la película Frida, como les mencioné en la clase anterior, Frida Kahlo sea posiblemente la artista mujer más conocida de todas, pero sin embargo de una manera, creo yo, se ha hecho conocida de manera sesgada, no de una manera muy limitada, mientras que la obra de Frida Kahlo va mucho más allá, ¿no? Pero sí hay una película biográfica de ella, ¿no? Ella, bueno, también formó una familia con el otro pintor mexicano, Diego Rivera, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero normalmente siempre la vida de ellos gira en torno a eso, ¿no? A la relación que tuvieron y no va más allá, creo, de profundizar un tanto más en el contexto del germen de su obra, por decirlo así, ¿no? Entonces la película es bastante conocida, es protagonizada por Salma Hayek. De hecho, estas tres películas, a diferencia de la de Camille Claudel que les mencionaba anteriormente, o la que voy a pasar a continuación, que es Big Eyes, y digamos que se han hecho por productoras mucho más grandes, han sido mucho más conocidas. De hecho, las tres están en habla inglesa, mientras que la anterior, la de Camille Claudel, que vamos a tener la oportunidad de ver porque está colgada en el YouTube, está en francés. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Realmente a veces el idioma puede bastante, incluso en el que una película puede hacerse conocida, ¿no? Entonces, bueno, pasando por último, ¿no? A la película también bastante, yo creo, referencial, conocida, que es la de Big Eyes, que bueno, es la historia de una pareja, ¿no? De esposos. Ella tiene, bueno, bastante talento, ambos son artistas, y se hace conocida por pintar esta serie de personajes con los ojos grandes, ¿no? Hay ahí el título de la película, pero comienza a hacerse tan conocida, comienzan a verse tanto los cuadros que lastimosamente el marido comienza a adjudicarse la autoría de las obras. Es más que probable que lo hayan visto porque los dos actores que interpretan los personajes en la película son, bueno, relativamente, creo yo, famosos, Christopher Waltz y Amy Adams, ¿no? Al igual que en las otras dos películas, ¿no? Tenemos, como les mencionaba, a Salma Hayek con Frida y a Renée Zellweger con Miss Potter, ¿no? Mientras que Juliette Binoche, que es aquella que interpreta a Camille Claudel, sí es una actriz bastante conocida, pero digamos, dentro de que la película esté hecha en habla francesa, hace que a veces no sean muy conocidas, ¿no? En fin, eso es en lo que respecta al cine con tema de mujeres artistas, ¿ya? Únicamente, como les digo, con mujeres artistas. Hay más, hay muchísimos más, chicos. Realmente, como les digo, ha sido una selección a criterio personal porque siento que cada una de ellas muestra una imagen diferente. No todas son dramáticas, hay algunas que son como, quien diría así, un poco más suaves, ¿no? Otras que son bastante intensas. Por último, tenemos la dirigida por varones, ya en verdad hay muchísimas de directores varones que han tratado temas de mujeres, y acá ya no hablo de mujeres, películas basadas en la obra de mujeres artistas, sino simplemente la imagen de la mujer y cómo es tratada, y ha elegido a un director español que es Pedro Almodóvar, precisamente porque él es muy plástico. ¿En qué sentido es muy plástico? En los campos de colores que utiliza,
Creo que a simple vista nos podemos dar cuenta de ello, ¿no? El paraguas que lleva Cecilia Roth, que es el nombre de la actriz, que está en el fotograma, ya nos dice bastante de la influencia que él tiene sobre la pintura. Él es muy aficionado a las artes visuales. En fin, sería realmente hasta toda una clase entera para hablar de Pedro Almodóvar, pero solamente vamos a verlo en resumidas cuentas, para hablar sobre todo de la influencia que él tiene con las artes visuales. Creo que también nos damos cuenta de ello en la misma edición del cartel, por ejemplo, de la película Hable con ella. Ya he elegido estas dos porque son las que son relativamente más conocidas. Él tiene una infinidad de películas, ¿no? La primera, por ejemplo, se hizo acreedora del a Oscar a Mejor Película Extranjera hace muchos años, 2000. Y bueno, hablé con ella, me parece que también fue nominada, no llegó a tener el galardón, pero es muy, muy buena. Ambas con la figura de dos tipos de mujeres, ¿no? Almodóvar no es que sea un director feminista ni nada, pero sí tiene la mayoría de sus películas, por no decir todas, este, como personaje principal una mujer. Al inicio de su carrera, sus primeras películas mostraban un prototipo de mujer, ¿no? Valiente, diferente, ¿no? O sea, saliéndose de lo común, con defectos, por supuesto. Eso es algo que me parece muy bueno, porque tampoco se trata de serle la heroína, ¿no? O que sea todo lo positivo, ¿no? Ni tampoco con la imagen de santificación ni demás, como un ser humano común y corriente, pero con una visión distinta, ¿no? A la no convencional. Pero también hay otra serie de películas que él comienza a realizar, en la cual también se ve pues este tipo de personajes, y yo creo que es eso, ¿no? Ese tipo de personajes también principales, que son mujeres, pero que tienen otro tipo de representación, tal vez un poco más dramáticas, exageradamente incluso en algunos casos, bueno, por circunstancias que las mismas películas narran, muertes, etcétera, ¿no? Pero es algo muy característico que él siempre tenga como referencia las mujeres como protagonistas principales. No les quiero contar mucho más al respecto, porque de repente no han visto las películas, se las recomiendo mucho. Todas, en realidad, todas las películas dirigidas por Almodóvar. En el caso de la primera, precisamente el personaje de Cecilia Roth, bueno, es una madre, el que se encuentra a su lado de su hijo, y bueno, todo parte de la muerte del hijo de una manera muy dramática, y comienza a conocer un círculo también de mujeres muy interesantes. Realmente, si tienen la oportunidad de ver Todo sobre mi madre, se las recomiendo mucho. Es una película muy, muy buena. Aparte que habla de en todos los aspectos de cómo se considera una mujer. Ya se los dejo allí, y en cuanto hable con ella también, como les digo, un poco más dramático. Yo creo también tiene un punto en el que es controversial. Como les digo, no les voy a contar más, porque si no les haría, como quien dice, el spoiler. Bueno, una de ellas es torera, cae en coma, mientras que la otra es bailarina y cae en coma, ¿no? Entonces eso es lo que vemos desde el inicio de la película, y genera, ¿no?, un tipo de vínculo que bueno, es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, ojo, no estoy diciendo que Almodóvar sea un director feminista ni nada, no, simplemente que en la mayoría de sus películas representa y tiene como personaje principal el tema de las mujeres. Y como bien veíamos al inicio, ¿no? Incluso con el cartel, ¿no?, de Todo sobre mi madre, con el mismo fotograma que les mostraba en la primera diapositiva. Creo que nos damos cuenta de ello, ¿no? De todo lo plástico y cómo es que lo plasma en sus películas. Y por último tenemos el Dirigida por mujeres, ¿no? Tenemos muchísimas directoras mujeres, hay una lista extensa y de varias nacionalidades. Incluso cuando hablamos de mujeres directoras de cine, a veces hablamos del habla inglesa, ¿no? Pero sin embargo hay directoras, bueno, algunas ya fallecidas incluso, que se han desempeñado en este ámbito y que no son, digamos, muy conocidas, porque su nacionalidad influye mucho, no porque sean discriminadas, pero digamos que la comercialización de las películas y el hecho que las hayamos visto, como les decía hace un momento, influye mucho que a veces sean en el habla inglesa, y no vemos muchas películas que de repente sean de origen francés, japonés, turco, etcétera, ¿no? Sin ir muy lejos, las películas peruanas, ¿no? Creo que podríamos decir que solamente son conocidas aquí, eh, y las conocemos aquí tal cual, ¿no? Bueno, el primer caso es de Sofía Coppola, es una directora también bastante conocida. No es que al ser directora mujer, acá quiero aclarar algo
todas sus películas sean con personajes femeninos, sus protagonistas, ¿no? Pero seleccioné una de estas películas que es María Antonieta, ¿ya? Porque siempre el personaje de María Antonieta ha sido bastante controversial. Sabemos que luego de esta etapa, pues, de frivolidad enorme y de riqueza desbordante, ¿no? Es que se genera finalmente la Revolución Francesa, ¿no? Eso cuanto al tema histórico. Entonces, siempre que se menciona a María Antonieta, sabemos que, ¿no? La guillotina, o sea, lo relacionamos con una serie de elementos que ya son conocidos en los libros de historia o por otro tipo de referencias, y en las películas también es representada de esa forma. Sin embargo, el giro que le da Sofía Coppola, además de no ponerle la música de la época, es decir, clásica, sino que pone música moderna, no sé si la han visto, pero es una película muy interesante de ver, eh, genera incluso dentro del ámbito mismo del fotograma, como usted se podrá dar cuenta, la utilización de colores pasteles, rosas, lilas, ¿no? Que genera, pues, yo considero así, ¿no? O un ámbito, un halo de frivolidad mucho más acentuado, ¿no? Pero igual hay una mirada distinta a la María Antonieta, tanto así que la película en ningún momento te llega a mostrar el momento en el que ella es guillotinada, ¿no? Entonces, me parece interesante, se centra únicamente además en ella y creo que es un buen intento de, como quien dice, darle un giro a las cosas sin volverla, digamos, santa, ni cambiar la historia, ¿no? Ni que no tuvo ninguna culpa, ni que tampoco era ostentosa o no había frivolidad dentro del mundo en el que vivía, pero sí lo acentúa de otras formas. Y por el lado, de repente, de un ejemplo peruano, tenemos el de La teta asustada con la directora peruana Claudia Llosa. Es tal vez la película más conocida de la directora, ¿no? No sé si todos la han visto, pero es una película muy buena, bastante metafórica, porque la directora utiliza ciertos elementos para poder hablar de algún tema, es decir, que no hay muchos diálogos, ¿no? Es bastante dramática, muy fuerte. Creo que la mirada de la actriz Magali Solier, que es la protagonista, nos dice mucho, ¿no? Además que habla ya no de un tema, digamos, citadino, a veces nosotros, o en las películas, creo que hasta ahora siempre se centran como que en la capital, nuestra capital en la que vivimos todos, que es Lima, ¿no? Pero esta historia se centraliza, digamos, en una mujer también que es quechohablante, ¿no? Y bueno, y si la han visto, pues, yo creo que la experiencia es muy buena de verla y quienes no, los invito a verlas. Están en bastantes plataformas. Sería ideal que realmente les pudiera dar el links de todas, pero no todas están, pero ya saben que en plataformas como Netflix o de las mismas de cable, ¿no? Movistar o en Claro tienen un catálogo de películas y me parece que están incidiendo en ello. Entonces quería hablarles de esto porque me parece que era importante hablar sobre el cine, creo que lo disfrutamos todos, de verlo, no es que necesariamente el mensaje está en que tenemos que ver películas dirigidas por mujeres o protagonizadas por mujeres. No, no, no. La idea de esto, y para cerrar ya con el tema del bimestre, es que es importante, a la par de lo que ya conocemos, ¿no? Darle un espacio, ¿no? Un cambio de mirada hacia la interpretación que hay sobre el rol de la mujer como lo que fuere, política, científica, médico, en fin, así como la mujer artista, ¿no? Y creo que en parte, no ustedes hasta se podrán preguntar, la misa es la primera vez que nos habla de esto, ¿no? Siempre existió, ¿no? Siempre se ha tratado el tema, nunca se han dejado de existir las mujeres artistas, pero a veces es tan extenso los temas, y ustedes lo saben, porque no alcanza el tiempo, que no se puede abordar todo. Lo ideal sería que siempre a la par, por ejemplo, de un Leonardo da Vinci, podamos hablar de una Lavinia Fontana, ¿no? Al lado de un Caravaggio, que es un pintor bastante conocido del barroco, podríamos hablar de Artemisia Gentileschi también, ¿no? Que es una de las pintoras de las cuales hablamos la clase anterior, que al lado, por ejemplo, de Andy Warhol, podamos hablar también de una artista mujer. Bueno, no es referencia en la época, ¿no? Pero de repente hablar de unas guerrilla girls, ¿no? O bueno, de tantos artistas modernos o contemporáneos que existen, ¿no? O muchas de ellas que tienen una carrera y que a veces no son muy visibilizadas. Uno de los casos es, por ejemplo, el caso de John Lennon, ¿no? Que era un Beatle, un músico,
y que, bueno, estuvo casado con la artista Yoko Ono, pero muy pocos saben quién es Yoko Ono, y Yoko Ono era una artista conceptual. De hecho, influyó mucho también en los videos que producía John Lennon, incluso bueno, en fin, es un tema bastante largo, pero al que quería ir es que muchas veces tenemos la información, creo yo, velada y no le damos el giro. Creo que ese es el mensaje, dar el espacio, dar una interpretación diferente a las cosas y bueno, eso principalmente, chicos. Así que yo voy a dejarles el link de la película de Camille Claudel. Yo con sus compañeros el día de hoy de la sección del C se les mostró unos extractos, pero bueno, ahora para no hacer tan largo ni tedioso el video, la grabación, voy a enviárselos y de hecho ahí va nuestra tarea del día de hoy, que va a ser observar la película de Camille Claudel. Esperen, ahí está, ya, la película de Camille Claudel, su vida, ya les he contado algo al respecto. Hay muchas partes en las cuales ella detalla por qué es que se encuentra en el manicomio, solamente para que se ubiquen. La película abarca 3 días de la vida de ella en el manicomio, si bien ella estuvo más de 20, 25 años en el manicomio y ahí murió. ¿Ya? Entonces, para que nos demos de repente cuenta a veces cómo es que estando en el lugar equivocado, a veces con las personas, siendo tu familia, en un mismo contexto, ¿no? Todo juega en contra y finalmente termina viendo un final bastante triste y es una pena porque solamente es el ejemplo de una de las tantas mujeres artistas que han existido y que lamentablemente han tenido un fin muy triste y que, bueno, no, creo que ese es el mensaje para que podamos reflexionar un poco. Eso sería todo. Entonces, chicos, yo les voy a dejar, lo prometido es deuda, ya para que vean la película. Está el link, se los voy a anexar además ahí en el mismo Classroom con todas las indicaciones. Espero que no se haya hecho muy denso. Sí, lo he tratado de resumir lo más que he podido. Así que, bueno, eso sería todo. Por si acaso, no voy a cerrar el Classroom. Va a estar abierto. Yo aparte les tengo pendiente ya subir el PDF con todas las imágenes, referencias, información de mujeres artistas, eso ya se los voy a explicar allí. Y estamos en contacto, cualquier cosa. Ha sido un gusto bastante grande, enorme, poder terminar este año con ustedes, que tengan muchos éxitos en sus exámenes bimestrales y durante todo el año. Así que bueno, hasta aquí acabaría la clase de segundo bimestre. Espero sus trabajos y ya estamos comunicándonos cualquier cosa para lo que necesiten. Ya saben dónde encontrarme y dónde escribirme. Y chicos, eso sería todo. Chau, chau.